Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que es histología del aparato digestivo. Esta es una primera imagen, ¿no? Que bueno, ya a esta altura, antes de rendir, obviamente las partes del sistema digestivo ya la deben tener más o menos vista, pero era solo a modo de introducción. Las distintas partes. Obviamente vamos a hablar desde la histología, principalmente de todo lo que es la estructura del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y lo que son las glándulas anexas. ¿Bien? Bueno, esta es la imagen que nos va a servir de estructura para poder ir analizando cada una de las partes del tubo digestivo. Supongo que ya más o menos las deben conocer, pero las vamos a ir charlando. Desde adentro hacia afuera, la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular externa y la serosa o la adventicia. ¿Eso más o menos tienen idea? ¿Vienen estudiando así? ¿Tienen alguna complicación con eso? ¿Quieren arrancar con alguna pregunta? O si no, seguimos avanzando y vamos hablando de cada una de ellas. ¿Cuál es Sí, la perfecto. diferencia histológica de serosa y adventicia? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia histológica de serosa y adventicia? Bárbaro la pregunta. La adventicia está, nosotros lo que vamos a tratar de ir haciendo en cada uno de las partes del tubo y los órganos que vayamos viendo, es tratar de relacionarlo siempre con los 4 tejidos principales que nosotros tenemos, ¿no? Que cuáles son los 4 tejidos principales a partir de donde se constituyen todos los órganos. Mucosa, submucosa, muscular, adventicia, serosa. Yo estoy hablando ahora de los 4 tejidos. Nervioso, muscular y nervioso, nervioso, muscular. Bien, epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. O sea que nosotros todo el tiempo vamos a tratar de ubicar todos esos tejidos en estos órganos, que en este caso ahora tienen que ver con el tejido, con el sistema digestivo, ¿tá? O sea que siempre, cada vez que ustedes vayan a estudiar algún órgano, siempre piensen que tienen que estar ubicando estos 4 tejidos. Obviamente no todos los órganos tienen todos los tejidos, ¿no? Pero siempre piensen que van a estar hablando de estos 4 tejidos y que todas, digamos, y que estas estructuras van a tener alguno de esos 4 tejidos. Entonces, la serosa, sí. Discúlpame, para hacer un poco, sería respuesta a la pregunta de la compañera, hablar de que la serosa puede ser adventicia o peritoneal, ¿no? La peritoneal sería infradiafragmática, que sería el diafragma hacia abajo, y la adventicia sería supra, sería por encima. ¿Eso sería respuesta un poco a lo que la compañera pregunta o no? Está bien la ubicación, pero en realidad lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la diferencia histológica, que era lo que ella preguntaba. Entonces, sí. Vale. Está bien decir que la serosa, en este caso, se trata del peritoneo, por lo tanto es intraabdominal. Todas las partes del sistema digestivo que nosotros estemos hablando, que sepamos que están dentro del abdomen, vamos a saber que están cubiertas por serosa, ¿no? En cambio, las que están por fuera del abdomen, como por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? El esófago. Bueno, 2 porciones El superiores. esófago va a estar cubierto por adventicia. La diferencia histológica está en qué? La serosa es una membrana, es una capa que tiene 2 tejidos, que es el tejido epitelial, tiene una capa muy fina de células planas de tejido epitelial y una capa fina de tejido conectivo, que es su membrana basal. Recuerdan que siempre que hay un tejido conectivo, siempre que hay un tejido epitelial, hay un tejido conectivo subyacente, que es el que lo nutre y lo sostiene, ¿verdad? Entonces, en el caso de la serosa, la composición histológica es esa, es una capa de tejido epitelial simple, plano, sobre una capa de tejido conectivo, que es su membrana basal. La diferencia con la adventicia
es que la adventicia es solo tejido conectivo. Es tejido conectivo sin ninguna barrera, como es en el caso de la serosa, sino que son fibras de tejido conectivo que relacionan los órganos con, digamos, por ejemplo, el esófago con los órganos adyacentes. Por lo tanto, siempre repetimos lo mismo, pero siempre que hay una lesión en el esófago, muchas veces es hasta más, digamos, grave o urgente que una lesión intestinal, si bien son las dos cosas graves, ¿no? Pero la serosa genera una barrera, una cubierta. La adventicia es solo tejido conectivo, fibras de tejido conectivo que se van entrelazando y que relacionan los órganos entre sí. No hay una barrera, no hay un límite. Esa sería la diferencia. ¿Para sostén eso? ¿Cómo? ¿Para sostén y protección? ¿Qué cosa? La adventicia. La adventicia es el tejido conectivo que relaciona ese órgano con los que están alrededor. En parte sí es de sostén, pero te diría que la adventicia no genera demasiada protección a ese órgano. Sí es de sostén, como es el tejido conectivo en general. Profe, y son tejidos conectivos densos, ¿no? En general es tejido conectivo denso, porque ¿cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan entre tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso? ¿Tiene mayor cantidad de fibras? El denso tiene mayor cantidad de fibras, el laxo tiene mayor cantidad de células. Perfecto. Y en este caso lo que más necesitamos es sostén, por lo tanto, lo que más vamos a necesitar es fibras. Y si ustedes tienen que hablar de un tejido conectivo laxo, en el tubo digestivo, ¿dónde se les ocurre que puede ubicarse? ¿En la submucosa? Puede ser. Puede En la ser. lámina propia. En la mucosa, por debajo del epitelio. En la lámina propia, por ejemplo, ¿qué se les ocurre en la lámina propia en algunas partes, por ejemplo, del intestino delgado o del colon? ¿Qué es lo que encontramos en la lámina propia, sobre todo de las últimas porciones del intestino delgado y en la del colon? Músculo liso. En ese caso estamos hablando ya de otro tejido que es músculo. Que es tejido muscular. ¿Sería la disponibilidad de vasos sanguíneos? Encontramos el plexo. El corion de la mucosa tiene tejido conectivo laxo. Sí, sí, y específicamente algo que puedan relacionar con algo que hayan visto en... ¿Los vasos sanguíneos? Los nódulos linfáticos. Exactamente. Los nódulos linfáticos, o sea, el tejido linfático, a eso iba la pregunta. El tejido linfático es una especialización del tejido conectivo. Nosotros cuando estamos en realidad hablando de lo que es adventicia, estamos hablando más del tejido conectivo propiamente dicho. Y después tenemos otras especializaciones. Ustedes ya en crecimiento vieron tejido sanguíneo, tejido linfático. Y en general la característica, por ejemplo, que tiene el tejido linfático es que tiene mucha cantidad de células y no tiene prácticamente, tiene algunas fibras que son distintas, pero que tiene lo característico es que tiene mucha cantidad de células. ¿Qué células son? ¿Qué células encontramos en esos nódulos linfáticos? Linfocitos. Linfocitos, principalmente linfocitos. Bien. Entonces, diferencia histológica entre serosa y adventicia es que la serosa es una membrana, en este caso es el peritoneo, pero el pericardio es una serosa y tiene la misma composición, tejido epitelial de revestimiento plano simple, y una capa de tejido conectivo. El pericardio podría ser otra serosa con la misma estructura. La pleura es otra serosa con la misma estructura. En este caso es serosa, que se llama peritoneo, pero hay otras serosas también. Pero bueno, en conclusión, diferencia, adventicia, tejido conectivo, sin tejido epitelial, y la serosa tiene una capa de tejido epitelial con una capa de tejido conectivo. Y está bien la aclaración acerca de que todo lo que sea órgano o parte del tubo digestivo intraabdominal va a tener serosa, y los que estén por fuera de la cavidad abdominal van a tener adventicia. Una, el esófago. ¿Cuál es el otro que va a tener adventicia? El recto. El ano. El La recto. parte final del tubo digestivo. El recto.
Bien, estamos. A ver, acá. ¿Ahí se sigue viendo? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, vieron que ahí, bueno, ya lo dice la imagen, ¿no? Pero cuando hablamos de mucosa, ¿de cuál de los 4 tejidos estamos hablando? Epitelial. Epitelial. ¿Se acuerdan cuál era la clasificación del tejido epitelial? Sí. Simple estratificado. Cúbico. La primera gran clasificación, la primera de todas. De revestimiento y granular. Puede ser revestimiento o granular. Exacto. La primera de todas, antes de decir si es cúbico, si es plano, si es cilíndrico, todo eso, es si estamos hablando de epitelio de revestimiento o si estamos hablando de epitelio glandular. En el caso del tubo digestivo, de la mucosa, ¿de cuál de los epitelios estamos hablando? De revestimiento. De revestimiento, perfecto. Entonces, recién ahí, dentro del epitelio de revestimiento, vamos a poder clasificarlo en que en cada porción, ustedes recordarán que a veces es estratificado, a veces es simple, a veces tiene células cúbicas, a veces tiene células planas y a veces tiene células cilíndricas. Pero ubíquense dentro de la clasificación ahora de epitelio de revestimiento. Después vamos a ver epitelio glandular. ¿Dónde les parece que vamos a ver epitelio glandular? En el tubo digestivo. Las glándulas salivares. Mucosa. Ahí escucha en el estómago, sí, después se trata, en el hígado también. ¿Dónde más? Igual el hígado no forma parte del páncreas. El duodeno. El hígado es una parte del tubo, ¿no? Son glándulas anexas. El páncreas, bien. Glándulas mucosas también. La glándula. No, de bono. En realidad, casi en todo el tubo digestivo, en todas las descripciones del tubo, en las partes del tubo digestivo, como en las glándulas anexas, vamos a encontrar tejido epitelial glandular. ¿Y se acuerdan cómo clasificábamos el epitelio glandular? Por el tipo de secreción, ¿no era, profe? Sí, ¿cómo lo clasificábamos? Era exócrina, apócrina y endocrina. Merócrina, Exócrina, endocrina y anfícrina. Bien. Exócrina, endocrina y anfícrina. Esa es la primera clasificación, ¿no? O sea, exócrina o endocrina principalmente porque anfícrina es que tiene los 2 tipos de secreción, ¿está? Entonces, por momentos vamos a estar hablando de glándulas de secreción exócrina y a veces vamos a estar hablando de porciones, algunos órganos que tienen secreción endocrina, ¿tá? Pero principalmente la que vamos a ver en el tubo digestivo van a tener que ver con las glándulas exócrinas. Ahora ya vamos a ir avanzando y vamos a, por ejemplo, para no olvidarme, ¿qué diferencia hay? O sea, sí, ¿qué diferencia histológica tiene una glándula exócrina de una endocrina? La endocrina, perdón, vierte su La secreción a la exócrina sangre. tiene conductos Tem um excretores. conducto próprio. La exócrina hay un conducto próprio. La endócrina no, esa es directa a la sangre. Vierte la luz. Bien, todo eso que dijeron está bien. En realidad, las exócrinas vierten su secreción o hacia el exterior del cuerpo o hacia alguna cavidad que tiene una conexión con el exterior. Y la endocrina vierte su secreción hacia la sangre. Bien, ahora después vamos a ir retomando eso. Entonces, dijimos que la mucosa va a ser tejido epitelial de revestimiento. Y después vamos a ir viendo que en cada porción del tubo... Perdón, profe, ¿lo puede poner un poquito más grande? Porque no se puede leer nada. Sí. Gracias. En cada porción del tubo digestivo vamos a ver que lo que más va a cambiar según la función de esa porción del tubo digestivo es la capa mucosa, ¿no? Es lo que principalmente le va a dar la funcionalidad a cada porción del tubo digestivo. Después tenemos una parte que es la submucosa, que ¿qué tejido es?
Conectivo, tejido conectivo. Tejido conectivo. Tejido conectivo. Conectivo, por ejemplo. Perfecto. Y después tenemos una capa de, bueno, me olvidé, lo que no les dije es que en realidad en esa mucosa, también, aparte del tejido epitelial, está obviamente la lámina propia, como decíamos anteriormente, que tiene que haber algo de tejido conectivo, y en general, en toda la extensión del tubo digestivo, aparece también el La tejido, muscular de la mucosa, ¿no? el tejido muscular liso, que es la muscular de la mucosa. Bien. Después tenemos la submucosa, que va a ser tejido conectivo, en general tejido conectivo laxo, y después tenemos la muscular externa, que en general va a estar dividido en capas, ahora lo vamos a ir viendo, y qué tipo de músculo es. Liso. Siempre. Dependiendo de donde se encuentre, esquelético o liso. No siempre. No. En la posición del esófago hay un peso que sería esquelético superior. Bien. ¿Y se acuerdan cuál era la diferencia entre el músculo liso y el músculo estriado? Uno es voluntario y el otro es involuntario. Bien, en relación a la función, esta es la principal diferencia. Y en relación a la estructura histológica, sería el formato de las células y la unión de las células. La ubicación de su núcleo. Y también la forma de contraer. Bien, se llama estriado y se llama liso principalmente porque el estriado, al microscopio electrónico principalmente, igual al microscopio óptico también se pueden llegar a ver, se ven estrías y eso es por la disposición de las miofibrillas que son las responsables del acortamiento de esa célula. Es diferente la disposición de las miofibrillas del músculo estriado que las del músculo liso. Y obviamente también hay diferencia en relación a sus núcleos. En el caso del músculo liso, tiene un único núcleo central y en caso del músculo esquelético, tienes muchos núcleos periféricos. Eso muy... Sí. Perdón. Sí. ¿El músculo estriado siempre es voluntario? Excepto el cardíaco, pero si no, el estriado esquelético sí, es voluntario. Genial, gracias. Profe, en ese caso se diferencia por la inervación, ¿no? Sí, en realidad sería toda la diferencia histológica y al ser voluntario e involuntario está inervado por distintas porciones del sistema nervioso. Al músculo liso, ¿quién lo inerva? El autónomo. El sistema nervioso autónomo. Perfecto. ¿Y al estriado? El somático. El somático. El somático, perfecto. Bien. Entonces, depende también de qué parte del tubo digestivo nos estemos ubicando. Vamos a saber que las porciones donde yo puedo ejercer una voluntad de movimiento va a tener un músculo de tipo estriado, en cambio las que yo no puedo influir en ese movimiento, probablemente tengan músculo liso. ¿Bien? Bueno, y después lo que ya hablamos recién acerca de la serosa o de la adventicia. Bueno, la primera porción, la boca, ¿no? Encontramos una mucosa que a ustedes, ¿qué se les ocurre que cómo está formada esa mucosa? ¿Por qué tejidos? Vamos a hablar siempre, vamos a escribir siempre todo el tiempo los tejidos. ¿Por qué de tejido? Epitelial y conectivo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Es que quedé confundida. ¿La capa submucosa es tejido conectivo laxo? Por momentos es más laxo y por otro es más denso. No tiene bastantes glándulas, por lo tanto hay células, pero no es como el tejido, por ejemplo, linfático. No tiene tantas células. Ok. Bueno, gracias. Profe, ¿yo puedo hablar que la capa submucosa sería tejido conectivo denso y irregular? ¿Podría decir así? Sí. En algunos casos puede ser que haya tejido conectivo más laxo, con más células, pero en realidad sí, su principal función es sostén y el sostén de las glándulas, sobre todo, que aparecen en esa submucosa. O sea que sí.
Gracias. Cuando se dice tejido conectivo denso no modelado, ¿se refiere justamente a esto? ¿O está mal dicho? No sé a qué se refiere no modelado, quizás más esto irregular o Sí, sí. por ejemplo, no es un tendón que tiene, digamos, las estructuras de colágeno organizadas de determinada forma. Es más desordenada la estructura de las fibras. Profe, una consulta es que yo tenía que la lámina propia era tejido conectivo laxo y la submucosa era tejido conectivo denso. Está bien, sí. Había sacado el ROS, pero no, como usted dijo que era submucosa, me confundí un poco, en verdad. Sí, está bien. Tiene más fibras que células, está bien. En cambio, en la lámina propia, al revés. Bien. La mucosa de la boca. ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué tejidos? Tejido epitelial y conectivo. Tejido epitelial y tejido conectivo. ¿Qué tipo de epitelio? Estratificado, plano. Bien. ¿Y qué otra cosa más? No queratinizado. Y queratinizado. Tiene porciones queratinizadas y porciones no queratinizadas. ¿Cuáles les parece que van a ser las queratinizadas? La porción masticatoria. Encías, paladar duro. Yo no entiendo muy bien. La mucosa masticatoria. No queratinizada. Masticatoria, perdón. La de revestimiento sería no queratinizada. Cuando se trata del rozamiento, profe, está más queratinizado. Y cuando es menos rozamiento, no posee crines. Perfecto, en relación al roce. ¿Hay alguien que iba a hacer una pregunta? Sí, eso con respecto a la queratinización, profe. Yo no entiendo muy bien qué quiere decir queratinizado y no queratinizado. Porque tenía entendido que era que se renovaban las células, ¿puede ser? ¿O está mal? En realidad la queratina es una proteína que producen las células epiteliales, ¿no? Y, digamos, el epitelio estratificado tiene una renovación constante. Esa renovación se hace desde las capas más basales, más profundas, hacia las células más superficiales. O sea que las células más superficiales van perdiendo, por ejemplo, sus núcleos y queda solamente la capa de proteína que había en su citoplasma como cubriendo esos epitelios queratinizados. En realidad la queratina es presencia de proteína, por eso cuando ven en un microscopio lo ven como muy rosado, muy eosinófilo. Es eso, es la presencia, la capa de queratina es la presencia de las proteínas que fueron producidas por esas células epiteliales y que ya, digamos, que están cubriendo las células que están por debajo. La queratina no son células, es solamente presencia de proteína. Y eso en general aparece, como decían el resto de los compañeros, en las estructuras que tienen mayor roce, precisamente para no lesionar las células epiteliales. Por ejemplo, la piel es un tejido epitelial estratificado plano queratinizado. Profe, por lo general siempre aparecen en el plano, ¿no? Sí, los queratinizados son planos. Sí. Siempre. ¿Está? ¿Se entiende más o menos gracias. lo que es la queratina? Sí, entendí. Gracias, profe. De nada. Bueno, después tenemos la lengua, ¿qué tejidos tiene? Sería la mucosa especializada. Sería el tejido Tejido conectivo. Tenemos la mucosa especializada y la mucosa de revestimiento. La porción ventral. La porción Bien. dorsal. La lengua tiene una estructura central de músculo estriado y que lo cubre también la mucosa, que depende la porción de la lengua, a veces el epitelio es queratinizado y a veces es no queratinizado, ¿verdad? Sí. Bien. Después tenemos los dientes y después tenemos también en la boca las glándulas salivales o salivares mayores y menores. ¿Recuerdan cuáles son esas glándulas? Sí.
La parótida, la submaxilar. ¿Cuáles son la parótida, sublingual, submaxilar? Bien. Nosotros vamos a ver. Profesora, Primero, una pregunta. sí. Específicamente, ¿en qué área de la lengua se encuentra queratinizado la mucosa? En la parte más ventral. ¿Ventral? Ok. Profe, una pregunta. Ahora que hablamos de las glándulas, hoy se armó un debate que me terminó confundiendo sobre qué glándula secretaba más cantidad de saliva, si la parótida o la submandibular. Y entró ahí todo el grupo en un debate y se me hizo lío y al final no sabemos cuál. La parótida. La parótida, profe, ¿qué más grande? Las más grandes son las parótidas, ¿no? Porque son todas de a pares. Las parótidas son las más grandes y a su vez son las que mayor secreción serosa tienen. Por lo tanto, son las que mayor producción de saliva también tienen. Ahora después vamos a ver toda la parte del tubo digestivo y después vamos a ver específicamente de las glándulas y vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Y después tenemos también las amígdalas linguales, que forman parte de ¿qué? El tejido linfoide. El tejido linfoide. Bien. Entonces tenemos la mucosa de la boca, que es un tejido epitelial estratificado, plano, y que a veces puede ser queratinizado y a veces puede ser no queratinizado, como ya veníamos diciendo anteriormente. Bien, ese es, bueno, yo calculo que no están muy familiarizados con las imágenes y los preparados. Pero para que, a ver si les puse, les quería fijarme si tenía puesto los cartelitos. Pero para que ustedes tengan una idea y vayan aprendiendo también a ver las imágenes, como dijimos, tiene un núcleo central que es de tejido muscular, estratificado. Esto es una imagen que, por lo que se ve, no tiene tanto aumento, es una imagen que es al microscopio óptico, que es la mayoría de las imágenes que nosotros vemos. En general no usamos mucho las imágenes del microscopio electrónico, salvo cuando estudiamos, y entonces vemos que aparece lo que dice la ultraestructura, y en la ultraestructura nosotros podemos llegar a ver quizás las organelas de las células, pero cuando nosotros vemos al microscopio óptico, vemos los núcleos de las células y en general no vemos la composición de las células. Sí vemos cómo se tiñen esas células, que también después vamos a ir hablando de eso. Y entonces, al ver la forma en la que se tiñen, nosotros nos podemos dar una idea de qué estructura tiene. Entonces, por ejemplo, toda la parte más rosada de abajo, eso es músculo estriado. En esa foto no se llega a ver que es músculo estriado, porque no llegamos a ver las estrías. Pero a veces, lo que sí podemos ver, en esta no se ve del todo bien, porque aparte pienso que lo deben ver chiquitito, pero sí lo que podemos ver es que los núcleos en general van a estar periféricos a las células. Vamos a ver muchos núcleos chiquitos, a veces van a estar como que los vemos como más ordenados. Y lo otro característico de la lengua es que los músculos de la lengua no están en una sola dirección. Por eso a veces vemos partes que son más tipo fibras alargadas y otras que son como cortes transversales de esos músculos. Después, la parte más rosada, pero más homogénea que sigue a esas fibras, sería como una especie de tejido conectivo como de submucosa. Y la parte más violeta, por decirlo de alguna forma, es la parte del epitelio. Fíjense que es un epitelio grueso. Después lo vamos a ver que es distinto al epitelio de otras partes del tubo digestivo, que es un epitelio más bien plano. Y la parte que está como descamada arriba y que es bien rosa, esa es la queratina. O sea que probablemente no sea un preparado de una lengua humana, sino que muchas veces nosotros vemos preparados de, no sé, de rata, que tienen como mucha más queratina, por el hecho de lo que comen también, ¿no? Bien. Profe, Sí. tengo una consulta. En la mucosa de revestimiento de los labios, mejillas, dice, se encuentra epitelio queratinizado y sitios que se encuentran paraqueratinizados. Quisiera saber la diferencia. No sé, queratinizado no sé. La verdad que no sé. No es paracornificado que está, no sé. Queratinizado y cornificado es lo mismo.
Es lo mismo. Queratinizado. ¿Y las mejillas no está cornificado? ¿Cómo? En los labios y las mejillas no está cornificado. Depende de qué porción del labio. Ah. En realidad es en el labio donde está como la transición entre lo queratinizado y lo no queratinizado. Claro, sería la parte exterior lo que podemos ver queratinizado. Y ya la Exacto. parte interna no, porque necesita estar húmedo. Exacto, sí. Y lo que sí está queratinizado son las encías. Las mejillas, no sé, a lo mejor yo ahora no lo recuerdo, pero me parece que en general no están queratinizadas las mejillas. Sí, las encías, que tienen más roce todavía. Entonces esa definición de paraqueratinizado no corresponde. Yo la verdad que no sabría decirte específicamente a qué se refiere con paraqueratinizado, salvo que tenga menos queratina, pero la verdad que no es algo que yo he leído o usado habitualmente. Profe, yo me fijé y las mejillas no son queratinizadas, son tejido epitelial estratificado plano no queratinizado. Bien, perfecto. Profe, Bien. yo tengo acá, perdón, la mucosa masticatoria tenemos paracornificado y cornificado. Tal vez sea esto que el compañero te Debe ser lo mismo, sí, pero no Sí, sé a qué sí. se refiere específicamente con paraqueratinizado y paracornificado, que son sinónimos. Profe, yo leí que para queratinizado era que las células superficiales no pierdan los núcleos. Lo que significa. Bien, está bien. Bien, sí, eso sí. Hay una parte que no es como que se descama como la queratina, sino que es más como un desbridamiento, que es en el caso en el que las células se van renovando y se van perdiendo sin llegar a ser una capa de queratina. Pero no lo había leído con ese término. Está bien, perfecto. Y acá, en esta imagen, bueno, como habíamos dicho, la mucosa, ustedes decían que era una mucosa especializada, y obviamente en esa mucosa lo característico de la lengua es que vamos a encontrar los diferentes tipos de papilas. ¿Cuáles les parece que son las más numerosas? Filiformes. Las filiformes son las más numerosas, después encontramos las caliciformes, las fungiformes, y las otras no están acá. Foliadas. No están en la imagen, son las foliadas. Perfecto. Las más numerosas son las filiformes y en general no son las que tienen los corpúsculos gustativos. El resto sí. Y bueno, y después fíjense de dónde se ubican las caliciformes principalmente, dónde se ubican principalmente las foliadas y demás. Estas papilas están formadas por la mucosa, ¿no? Y un núcleo de tejido conectivo, ¿tá? Y obviamente en las que poseen los corpúsculos gustativos son las que van a cumplir la función más sensitiva. ¿Bien? Bueno, pasando al estómago. No puse imagen del esófago, pero lo mismo, el esófago. Siempre cuando vayan a hacer una descripción de un órgano hueco, desde adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, muscular, serosa. ¿Cuál les parece que es el epitelio del esófago? Estratificado plano no queratinizado. Plano no queratinizado. Bien, ya pasamos desde la boca, que había porciones queratinizadas, pero continuamos con el mismo tipo de epitelio, que es el epitelio estratificado plano, no queratinizado. Bien. Segunda capa, la submucosa, ¿tiene alguna característica en particular? Formado por tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso, ¿y tiene qué cosa? ¿Presencia de qué? Vasos sanguíneos y linfáticos. Sí, pero tiene principalmente glándulas. Bien, ¿para qué? Glándulas. Para lubricar. Para reducir el pH ácido del estómago.
No tanto para contrarrestar el ácido del estómago, sino principalmente para lubricar el paso del alimento. Bien. Escoraciones de la pared. ¿Cómo? Evitar escoraciones de la pared. Exacto, bien. Y después tenemos la muscular externa, que como ya habían dicho anteriormente, tiene el primer tercio, que es de tejido muscular estratificado, estriado esquelético, porque la primera porción es voluntaria y luego se continúa con el tejido muscular liso. Y lo que ya decíamos anteriormente, que en lugar de serosa tiene adventicia. ¿Hay alguna parte del esófago que tenga serosa? Sí, en la porción de abdominal. En el inferior. En la última porción, que es diafragmática, en ese caso va a estar cubierto por serosa. Bien. Estómago. Hablamos de las diferentes partes, el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el conducto pilórico. Y ahora, cuando vamos a hablar específicamente de la mucosa, en general vamos a estar hablando del fondo y del cuerpo, o sea, de la mucosa del fondo y del cuerpo. Bien, ¿qué funciones tiene el estómago? Profe, perdón. Propulsión de mezcla, almacenamiento. Y alguien me quería hacer una pregunta. Sí, yo. ¿No veríamos acá faringe? ¿No entraría? Sí, entraría también la faringe. No hay mucho de la faringe, simplemente saber la mucosa. Pero bueno, ya sabiendo que de la boca al esófago tenemos más o menos la misma mucosa, ya vamos a saber cuál es el epitelio de la faringe. Perfecto. ¿Cuál sería? Lo voluntario certificado plano no queratinizado. Exacto. Y lo mismo con el resto. Ya sabemos que en la parte superior del esófago tenemos tejido muscular estriado, y aparte que sabemos que la faringe en general es un músculo más bien voluntario, por lo tanto, también en ese caso vamos a estar hablando del mismo tipo de tejido muscular. Profe, ¿y de diente qué hay que saber? De dientes, alguna estructura más general, pero medio difícil que les vayan a preguntar algo específico de diente. Las capas no nos preguntarán. Las capas, quizás. Yo no he presenciado así exámenes donde les pregunten mucho acerca de dientes. La profesora de anatomía dijo que podrían tomar la estructura o la forma y cuando nacen, digamos, que a los 6 meses, nada más que eso. Claro, algo más desde ese lugar como más funcional, pero en relación a la estructura histológica, de hecho, en general nosotros no lo vemos tampoco ni siquiera como preparado específico. Ah, bueno, gracias. Entonces la única que corrió con mala suerte fui yo, porque sí me tomaron y bien a fondo, profe. Así de que aquí sigo con nutrición. Histología de diente, te preguntaron. Sí. Ese día amaneció la profe como no sé qué pasó. Y bueno, me tocó esa fortuna a mí y aquí estoy. No me quiero ni acordar, pero bueno, hay que seguir. Yo trabajo de médica, ¿no? Pero yo calculo que mis compañeros, no sé si saben, salvo el odontólogo con el que trabajo, no sé si saben la estructura histológica de los dientes, salvo las cosas más generales, digamos, pero no me parece que sea lo que más sirva en este momento. Y sí, me preguntó diferencias entre molares superiores e inferiores. ¿Quién era odontóloga? Me reservo el comentario. Bueno, funciones del estómago. Ahí escuché, dijeron almacenamiento, ¿qué más? Mezcla. Mezcla, propulsión. Producción de ácido clorhídrico. Bien. Barreira de la mucosa.
Tiene funciones tanto secretoras como motoras. Las funciones secretoras pues son los que están diciendo de ácido clorhídrico y el resto. Y las funciones motoras son 3. Vaciado gástrico, mezcla y segmentación. Propulsión. Bien, ustedes cada vez que vayan a estudiar cualquier órgano desde la histología, primero traten de pensar en qué función tiene ese órgano, ¿no? Acumula los productos deglutidos, vendría a ser también, y se encarga de la digestión de los alimentos. O sea, la digestión enzimática más que nada. Sí, de ciertas porciones del alimento, ¿no? Por decirlo o sea, de ciertas moléculas del alimento, no de cualquiera. Yo diría almacenamiento, digestión y De las proteínas, protección. principalmente. Claro, a lo que iba, todo eso está bien. Cada vez que vayan a estudiar la histología de algún órgano, piensen primero en qué funciones tiene, porque en realidad después van a tener que encontrar la estructura histológica que cumpla esa función. Entonces la idea va a ser hacerlo más o menos así. Digestión de alimentos, de algunos. Es una barrera de defensa, un poco por el ácido, ¿no? Secreción de factor intrínseco, función endocrina. Entonces, más o menos esas son las principales, bueno, y todo lo que dijeron, ¿no? De la mezcla, la propulsión y demás. Esto está hecho más en relación a la mucosa. Vieron que yo le dije que lo que más modificaba en general y lo que le daba la función a esa parte del tubo digestivo tiene que ver con la mucosa. Entonces, nosotros vamos a tener que encontrar en esa mucosa los responsables de cada una de estas funciones. Entonces, la característica que tiene la mucosa del estómago es que tiene fosas y glándulas, ¿bien? Está como todo, como esa mucosa, es como si estuviera llena de esos agujeros que le dan paso a esas fosas que en el fondo tienen glándulas, ¿verdad? Entonces va a ser una mucosa que va a tener un epitelio, que ya de qué tipo es en este caso. ¿Qué epitelio? Simple cilíndrico. Es un epitelio. Es un epitelio simple, ¿no? Pero que en realidad cuando vayamos a ver la mucosa, después en una próxima imagen, vamos a ver que es una mucosa que es gruesa porque está llena de glándulas ramificadas. ¿Se acuerdan de las clasificaciones de glándulas exócrinas? Profe, una pregunta. ¿Puede ser que a lo que este epitelio, o sea, a lo que es un productor de rico en moco, puede ser que se lo llame también epitelio mucíparo? Sí. Sí. De hecho, el rol lo define así, epitelio simple cilíndrico mucíparo. Exacto, bien. ¿Se acuerdan cuál era la clasificación de las glándulas exócrinas? No eran glándulas mucosas, serosas, mixtas y serias, ¿no? Bien, esa es una clasificación según el tipo de secreción, puede ser serosa, mucosa o mixta. ¿Otra clasificación? Túbulo alveolares, túbulo acinosas, ramificadas, túbulo unicelular y pluricelular. Bien, están todas bien. Ustedes traten siempre de ordenarlas, son distintas clasificaciones. Entonces, unicelular, pluricelular, en este caso es pluricelular. Dijeron tubular, alveolar o acinosa. En realidad las tres clasificaciones distintas según la porción secretora. Vieron que ustedes dijeron que la glándula exócrina tenía un conducto excretor, eso era lo característico, y después tenemos el adenómero o porción secretora. Decir adenómero, decir porción secretora es lo mismo. Ese adenómero puede ser tubular, puede ser acinoso o puede ser alveolar. Y después están todas las combinaciones, túbulo alveolar, túbulo acinoso. ¿Bien? Después si es ramificada o no ramificada. O también si es simple, ¿bien? Entonces, en este caso tenemos la fosa, que es la entrada a las glándulas, ¿no? Y en este caso son glándulas tubulares simples, ¿bien? Y dentro de esas glándulas tubulares simples vamos a encontrar distintos tipos de células que van a estar dando las funciones, estas que nombramos anteriormente. Ahora vamos a ir avanzando en eso. Entonces, Profe, tenemos... Sí. ¿Cuál es la diferencia entre alveolar y acinar? Que el alveolo da luz, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos algo de mama, de glándula mamaria en realidad. El alveolo tiene una luz grande que permite almacenamiento y el acino
tiene un adenómero que hace un abombamiento como el alveolo, pero la luz es tubular, por lo tanto no sirve para almacenar. Después creo que más adelante tengo algunas imágenes. Pero esa es la diferencia, digamos, el alveolo tiene la luz grande y el acino tiene luz tubular. Entonces, el alveolo sirve para almacenar la secreción y el acino no, directamente secreta. Profe, ¿y también no varían de acuerdo al grosor de su pared? ¿Cómo sería? Que el acino es mucho más ancho el grosor de la pared del Y sí, porque eso es lo que modifica la luz. Claro, en realidad el alveolo en general tiene células más bien cúbicas y el acino tiene más bien células como más triangulares. Como que son distintas, porque precisamente por lo que decía el compañero es lo que modifica la luz. Pero en realidad en cantidad de capas no difiere. Siempre de lo que estamos hablando eso es epitelio simple. ¿Bien? Sí, bueno, entonces tenemos la mucosa, que nuevamente tiene el epitelio superficial, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, la lámina propia y la muscular de la mucosa, que es músculo liso, la submucosa, la muscular, que tiene 3 capas, eso sí es lo característico de esta porción, que tiene una capa oblicua, una circular, en realidad es circular interna y longitudinal externa. Y en este caso ya es órgano intraabdominal y está cubierto por serosa. Entonces, acá lo mismo, esto que es epitelio, esto que es tejido conectivo. Sí. ¿Qué quiere decir que el epitelio sea mucíparo? Que está cubierto por una secreción mucosa. Eso es, y que secreta mucha secreción mucosa que lo recubre permanentemente. Ah, ok, En gracias. este caso, profe, sería rico en bicarbonato porque lo protege, digamos, contra la acidez de la secreción gástrica. Es una secreción mucosa que es más bien alcalina para contrarrestar el ácido que secretan otras células de ese epitelio. Ahí el epitelio glandular que hablábamos recién. Esto era lo que yo les quería decir. Todo eso que se ve, excepto la porción más en el ángulo inferior izquierdo, todo lo que se ve ahí es todo mucosa. O sea, ustedes piensen que esto estamos hablando de un epitelio simple, pero fíjense qué ancha que es toda la mucosa. Eso es por la cantidad de glándulas que hay en ese epitelio. ¿Bien? Y en la parte más del ángulo inferior izquierdo, ahí sí se ve una capa de tejido que parecería más la submucosa, pero fíjense que también tiene bastantes núcleos, o sea, bastantes células. Entonces, en este caso, epitelio simple, productor de mucus, como decían ustedes, las fosas que dan lugar después a la formación de las glándulas, la lámina propia que está entre medio de todas esas glándulas, y es la muscular de la mucosa, me parecía que tenía muchas células. Todavía no llegamos a la submucosa estaría por debajo de eso. Profe, cuando ahí sale la flechita de fosita, sería una invaginación, ¿no? Claro, exacto. Y después de ahí se van formando las glándulas. Bien. Estamos hablando todo del mismo epitelio, son como distintas formas del mismo epitelio. ¿Bien? Y esto sería... ¿Se refiere a las criptas? Sí, es lo mismo. Ah, bien, gracias. Y esto es un esquema de esa fosa con esas glándulas. Y entonces acá sí, ustedes traten después, cuando vayan a estudiar, de prestarle atención a los distintos tipos de células, o por lo menos a algunas en particular.
¿no? Tenemos las células de la mucosa superficial, ¿no? Que son las que estarían cubriendo. Después tenemos las mucosas del cuello. Ahí ya el nombre te dice más o menos cuál es la función. Después tenemos las células parietales, responsables de la secreción del ácido. Tenemos células endocrinas, que eso cuando ustedes vayan estudiando la fisiología, bueno, ya deben haber estudiado una parte, digamos que todas estas células endocrinas que aparecen dispersas en todo el tubo digestivo van a estar influyendo en toda la fisiología del tubo digestivo, en las secreciones, en la motilidad, ¿no? Después tenemos las células principales, que serían más las responsables de la digestión de proteínas, y las células G, que producen gastrina y que también tendrían que ver con toda esta fisiología de respuesta ante la presencia o ausencia de alimento. Profe, pero las células G no entrarían entre las enteroendocrinas. Sí, sí, pero en general cuando las nombran también aparte. No sé si es porque por su principal función, pero sí entrarían dentro de las enteroendocrinas. Vale. Ahí el mismo esquema anterior, pero en la realidad. La fosita gástrica, el istmo de la glándula, el cuello y el fondo de la glándula. Acá todo lo mismo, nada más que con una descripción un poco más detallada de las características de esas células. O sea, células glandulares, estamos hablando de las células presentes en esas glándulas tubulares, simples del estómago. Las principales, dice que son serosas y que tienen una basofilia basal. No sé si les preguntarían tan específico, sinceramente. Tiene presencia de pepsinógeno, pepsina y lipasa. Las células parietales son bien eosinófilas, después vamos a volver a hablar de todo eso, que son las responsables de la secreción del ácido clorhídrico, las mucosas del cuello, las endocrinas y las productoras de gastrina. Una pergunta. Sí. Estas células glandulares son las mismas que las coprofúndicas? Vieron que yo les decía que en realidad en todo el estómago está cubierto por este mismo epitelio y todas tienen glándulas. Pero que las que nosotros íbamos a ver específicamente acá, que aparte porque son la mayoría y porque son las que le dan la principal función, íbamos a hablar de las corpofúndicas. Bien. O sea que en este caso sí, todas estas que estamos nombrando están en las corpofúndicas, en las glándulas corpofúndicas. Bien, gracias. Y esto para... Perdón, ¿puedes pasar el anterior de nuevo? Gracias. ¿Está? Listo, gracias. Bueno, acá la capa mucosa, bueno, ahí lo dice la imagen, es la que queda chiquita allá arriba, obviamente es mucho más gruesa. La parte submucosa de tejido conectivo, en este caso sí es más denso. Tiene muchas fibras, tiene pocas células y las 3 capas de músculo liso. La oblicua, la circular y la longitudinal externa. Y la capa serosa. El plexo de Meissner, células linfáticas. El plexo de Auerbach. Y el epitelio plano simple. Bien, siempre recordemos esa presencia de esos 2 plexos nerviosos en cada una de las capas, que eso va a ser igual en el resto del tubo digestivo. Intestino delgado. ¿Funciones del intestino delgado? Profe, perdón, es importante acá en cuanto a histología remarcar el esfínter pilórico, que sería un engrosamiento de la circular media, ¿o está de más? No, sí, obviamente todas esas cosas sí. Yo traté de hacer un resumen de las cosas más importantes o de las que más pueden llegar a prestar confusión, pero obviamente todas esas cosas sí, también son importantes. Aparte porque fisiológicamente son importantes. Vale. Funciones del intestino delgado. Duodeno y sexuino ilio.
Digestión y absorción. La digestión anatómica. digestión química. Digestión de los alimentos, absorción de los nutrientes, secreción endocrina, esas son sus principales funciones. Y de estas, yo la que más destacaría sería la de absorción, ¿no? Es principalmente en el intestino delgado donde se produce la absorción de los nutrientes. Bien, vieron que en él hay algo muy característico del intestino delgado, que son las estructuras que aumentan su superficie de absorción. Entonces, nosotros ahora vamos a tener que describir cómo están formadas esas estructuras que aumentan la superficie de absorción. O sea que todo lo que está, digamos, en la mucosa del intestino delgado tiene que ver con su principal función, que es la absorción. Hay diferentes estructuras que aumentan esa superficie de absorción. Una tiene que ver con lo que se llaman los pliegues circulares o valvas conniventes, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades? La ubicación. Su altura. La cantidad. Profe, repetí lo que dijiste. Lo que sería, Las profe, que los microvellosidades no los son- pliegues circulares, eles sufren una invaginación. Y las velocidades sería la porción y las células, que serían los superficies. Las microvellosidades no son especializaciones celulares y las vellosidades son especializaciones del epitelio. Claro, sería lo... En realidad, bien. Profe, ¿no sería lo que, o sea, lo que aumenta la superficie de absorción cada una? Sí, hay algunas que van a aumentar más, pero son, digamos, todas estructuras que están contenidas una dentro de la otra. Nosotros tenemos, a ver si lo, no lo suponemos, pero nosotros tenemos, no lo llego a ver, bueno, los pliegues circulares son todas evaginaciones, ¿no? Porque aumentan la superficie de absorción. Los pliegues circulares están formados por la mucosa y por la submucosa. Las vellosidades están formadas sola por la mucosa, ya no están formadas por la submucosa. Y las microvellosidades, como decían algunos recién, son especializaciones de la membrana apical de la célula epitelial de la mucosa. Las microvellosidades es una especialización de la membrana apical de una célula. Meteorocitos. La microvellosidad. La vellosidad es una evaginación de la mucosa que contiene muchas células. Y el pliegue circular es la mucosa con todas esas vellosidades más la submucosa. ¿Ustedes saben cuáles son las que se ven al microscopio óptico y cuáles no? Las vellosidades se ven al microscopio óptico y las micro no. Su nombre lo indica, es micro. ¿Sí? Bien. Sí, porque la membrana de las células nosotros no la vemos. ¿Me lo repiten? ¿Cuál se veía? La vellosidad. Las vellosidades y la micro no. La microvellosidad no, porque la membrana plasmática de la célula nosotros no la vemos en microscopio óptico. Entonces, eso para describir lo mismo, la vellosidad y la microvellosidad. Cuando dicen chapa estriada, están hablando de la microvellosidad, es lo mismo. Y acá estarían las tres juntas. Es un pliegue con muchas vellosidades y a su vez, nosotros suponemos, no llegamos a verlo porque es una imagen al microscopio óptico, que en cada una de esas células superficiales de las vellosidades va a haber microvellosidades. Es un epitelio cilíndrico simple, apoyado sobre la lámina propia. Y ahí, yo tengo justo el cuadrado, pero supongo que es decir muscular de la mucosa. Profe, Porque- si apretaba ocultar, se sale ese cosito. Gracias. Ah. La submucosa. La submucosa, perdón, la submucosa penetra en las vellosidades, perdón. Y en este caso, como es el pliegue circular, está la submucosa.
Bueno, aparte de las vellosidades, Profe, sí, una consulta. La que está constituida con la submucosa, ¿tiene, o sea, capacidad para salir a la luz o no? ¿Hace contacto con la luz? este pliegue, el pliegue se ve a simple vista. Porque o O sea, sea, si viste que se hace está una recubierto por la endoscopía, lámina propia. ¿cómo? No sé si me entiende la pregunta. O sea, el pliegue da directamente a la lámina propia, está cubierta por la lámina propia y después está cubierta por los epitelios, ¿no? La parte de la lámina que recubre toda la otra parte, o sea, la parte inferior, digamos más o menos visible, ¿da la luz o no da la luz? No, en realidad la lámina propia nunca llega a estar en contacto con la luz, porque siempre está recubierta por el epitelio. No sé si respondo, pero sí tiene una saliencia. Una va cubriendo a la otra, pero no tiene contacto con la luz. No, la submucosa no. Profe, si hubiera, quizás le abone un poco al compañero, si la submucosa tuviera contacto con la luz, ya ahí hablaríamos de una patología como una úlcera, ¿no? Sí. En ese caso. Sí, está bien. Gracias. Dale. Como que estaría barrido el epitelio. Bien. Profe, no terminé de entender la diferencia entre vellosidad y microvellosidad. La vellosidad es una estructura de la lámina propia que está cubierto por todo el epitelio y hay muchas células. Y la microvellosidad es de una sola célula. Bien, gracias. Es la vellosidad. Fíjate que todas son células, todos los puntitos que vemos nosotros alrededor de digamos, en la superficie de la vellosidad son todas distintas células. Porque ustedes tienen que pensar siempre que los puntos que se ven en las imágenes histológicas son núcleos. Profe, sí. Cuando nombran también las células de orden cepillo, serían estas, ¿verdad? Borden cepillo, chapa estriada, microvellosidad, son todos sinónimos. Gracias. Profe, una consulta. ¿Nos tendríamos que saber la estructura del enterocito? ¿En relación a qué? Tienen que saber, digamos, qué tipo de célula es. En general una célula cilíndrica, pero ¿estructura sobre qué? ¿Que tiene la chapa estriada o el borde en cepillo? ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son las organelas que predominan? No sé. ¿En qué sentido? Un núcleo basal. Y tiene un núcleo basal, sí. Eso. Pueden suponer en relación a su función cuáles son las organelas que predominan, pero lo característico del enterocito es su membrana apical. Eso es lo más característico. Profe, entonces sería la vellosidad, que es una evaginación, que es decir, sale hacia la luz. Tenemos la microvellosidad, que serían como esos pelitos chiquitos que están en la membrana superior o apical del enterocito, ¿verdad? Sí. Como para cerrar un poquito, sería así. Sí. Bien. Sí. Piensen en esto, o sea, el pliegue es mucosa y submucosa, la vellosidad es solo mucosa y la microvellosidad es solo la célula. Esto sería una vellosidad y lo que yo quise poner ahí es que aparte de evaginaciones tienen invaginaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, que son las criptas de Lieberkühn. Eso, generalmente sería una evaginación, que es una vellosidad, y conjuntamente una invaginación, que sería una cripta. Exacto. Y a medida que vamos avanzando
de manera distal en el tubo digestivo, van apareciendo más criptas y menos vellosidades hasta llegar al colon, que lo más característico es que tiene criptas y no tiene vellosidades tan altas como en el intestino delgado, porque las funciones son distintas. Acá nosotros tenemos mucha vellosidad, mucha microvellosidad para absorber, que es la principal función del intestino delgado. El colon tiene función absortiva, pero específica de otra cosa, no tanto no de los nutrientes. Entonces, acá lo mismo. Ahora vamos como a ver cuáles son las células que aparecen en ese epitelio de la mucosa. Entonces tenemos células caliciformes. Las células caliciformes saben que son productoras de mucus, serían como una glándula unicelular, en este caso exócrina. Después tenemos, bueno, células en mitosis, que generan nuevos enterocitos, células madres, lo mismo. Células de Panet, que son más bien defensivas, las enteroendocrinas, y no están, bueno, no están los, esto sería una cripta, la imagen de la izquierda, ¿verdad? Sería más bien la cripta. Y la parte, la de la derecha, sería más bien la vellosidad. Entonces lo que muestra son las células principalmente absortivas, que es lo mismo que decir enterocitos, células absortivas y enterocitos es lo mismo. Y después, bueno, la chapa estriada, bien sobre el borde de los enterocitos o células absortivas. Y después también tenemos células caliciformes productoras de mucus. Y después tenemos algunas estructuras de la membrana basal, donde encontramos algunos linfocitos, las células musculares de la mucosa, la muscular de la mucosa que también se introduce hacia la vellosidad, y el capilar ese linfático, que ¿se acuerdan qué importancia tiene ese capilar linfático? Absorción de lípidos. Exactamente. Absorción de lípidos. Bien. Acá lo mismo que habíamos hecho con el anterior, células absortivas o enterocitos es lo mismo, secretan también enzimas, peptidasas y disacaridasas, las células caliciformes, las células de Panet, que son, digamos, que generan lisocimas, o sea, tienen más como una función más de defensa, células M y las células endocrinas o enteroendocrinas. ¿Alguna? Sí. Los de histología, por ejemplo, en un final, ¿pueden llegar a pedirte muchas características sobre las células del epitelio? ¿O normalmente se toman otras cosas? Lo que les pueden llegar a preguntar, igual tienen que ser como muy específicos. Es más, cuando hablemos de glándulas salivales, por ejemplo, sí, las diferencias o cómo se tiñe una célula y la otra según su secreción. Pero en relación a estas, por ejemplo, que yo les puse acá, si son acidófilas o eosinófilas, supongo que no tanto. Más, supongo yo, que les preguntarán en relación a las funciones. Y sí, quizás poder nombrar cuáles son las células que aparecen en ese epitelio. De todas formas, la principal célula del epitelio del intestino delgado es el enterocito. Esa es como la principal. Y después están las otras, que también ustedes traten de ir relacionándolo cuando vayan estudiando la fisiología. O sea, de cada una de las funciones que ustedes van a ir estudiando, el funcionamiento del aparato digestivo, va a haber un responsable a nivel histológico. Bien, y esto era un cuadro, después yo si quieren les dejo el Power, no sé si les va a servir de mucho, pero sobre, bueno, las funciones de cada una de las células endocrinas. Profe, yo tengo una pregunta, por favor. Sí. ¿Las células G enteroendocrinas que existen en el estómago también tienen en el intestino? Sí, creo que sí. Sí. No recuerdo, sinceramente. ¿Las células qué, perdón? G. Las G. ¿G? No, están principalmente en el estómago. En el intestino. No en el intestino. No en el intestino. S, I, K, N y L tengo yo. En este cuadro está la G en el estómago,
secretadora de gastrina, la S en el intestino delgado secreta secretina, la K también en el intestino delgado, ya tiene inhibidor gástrico, en el intestino delgado la productora de glucagón, somos a nivel páncreas igual, la colecistoquinina, no, célula G en el intestino no. Bueno, gracias. Y última pregunta. Profe, una consulta. Bueno. Profe, Sí. yo tengo que mirar que las células G se encuentran dentro del estómago. En el estómago, por Sí. eso, no en el intestino, perfecto. Y el ADN jejunal también. También la célula G, la verdad Sí, sí. que yo no lo recuerdo, pero puede ser. Hay un cuadrito que tiene hablando sobre eso. Sí, en Guyton, yo creo, no sé. Pero, profe, Pero- gracias. Última pregunta. Profe, ¿La ¿qué célula puede Dale. decir de las células intermediarias? No sé. Donde las... O no son muy importantes. La verdad que no te podría decir. Profe, ¿En la dónde célula- las estudiaron? Las madres, por lo que tengo Profe, acá. yo tengo que las células intermedias o intermediarias se encuentran en la mitad basal de las criptas y son las que se dividen y luego se diferencian en los celulares, en los tipos celulares que hablamos anteriormente. Como células madres, Básicamente. Profe, que hemos visto como en mitosis. estas células M que funcionan como APCs también son las que secretan motilina o no? ¿Cuál? Las células M. No sé, había un cuadrito ahí, ó, ahí está. Por encima del EC. Sería la célula M también. MO. Ah, son distintas, no son la M. Profe, una pregunta. ¿Qué hay que saber de tinciones? Lo importante, en realidad, no es importante, o sea, lo que quiero decir, es importante saber qué significan esas tinciones, o sea, aplicadas a algún órgano o alguna célula. En general no preguntan qué es la eosina o qué es la hematoxilina. Pero ahora si quieren cuando veamos sobre todo glándula, lo vemos, porque así es más fácil aplicarlo. Bueno, dale. Bueno, estructura general del intestino delgado, la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, que fíjense que tiene mucha cantidad de glándulas de secreción exócrina, que también, digamos, toda esa secreción va a la luz intestinal y que en general tiene una secreción también de tipo alcalina que contrarresta la acidez con la que venía del estómago. O sea que fíjense que en este caso la submucosa no tiene tantas fibras y tiene muchas glándulas de secreción exócrina y que en general son tubulares simples. Estas las criptas, células, esto me parece que ya es más intestino grueso. Sí, me quedó mal en el... Puse una sola foto de intestino grueso. Vieron que decíamos que la principal función del intestino delgado era la absorción de nutrientes, sobre todo en la segunda porción del duodeno. Esa es como la parte fundamental de absorción de nutrientes. En el caso del colon, su principal función tiene que ver con la absorción de ¿qué? De agua y electrolitos. De agua y electrolitos. Por lo tanto, tiene vellosidades que son muy bajas y sí tiene mucha cantidad de criptas, que son más bien invaginaciones. Y lo otro que es muy, muy, muy característico es que tiene mucha cantidad de células caliciformes, secretoras de moco. ¿Para qué? Protección. Para protección, para lubricación del paso de la materia fecal, que se va formando y que se va haciendo cada vez más espesa y con menos líquido, por lo tanto más difícil de que transite, ¿verdad? Sí. Por eso tiene mucha cantidad de células caliciformes. Yo he escuchado en algunos exámenes que preguntan, ¿qué porción del colon tiene
más cantidad de células caliciformes? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. La izquierda, más proximal del recto. La parte más distal, exacto, porque a medida que va absorbiendo necesitamos mayor cantidad de células mucosas que estén, digamos, vehiculizando el tránsito. Bien. Lo principal, lo más característico entonces del intestino grueso es la presencia de criptas y obviamente esa mucosa va a tener un epitelio simple. Lo mismo, su mucosa muscular, bueno, la muscular tiene su característica propia, que en realidad la circular interna es toda continua, es muy parecida a la del intestino delgado, y la longitudinal externa es la que va a formar las tenias. No es continua esa capa. Y la circular va a formar la austra, profe, ¿sería eso? ¿Cómo? La circular sería que va a formar las austras. Sí. Gracias. Sí. Pero es continua. Y cambia mucho en la longitudinal. Bien. Algo de glándulas salivales. Yo me voy apurando un poquito porque nos queda bastante todavía y son 9:45. Glándulas salivales. Bueno. Glándulas salivales es una... ahí tenemos las diferencias. Dijimos que son glándulas de tipo exócrino, ¿no es cierto? Porque vierten su secreción hacia la luz de la boca, del tubo digestivo, la primera porción del tubo digestivo, y que las agrupamos en serosas, mucosas y mixtas, ¿no? Bien. La parótida es principalmente serosa. Ahí hay una imagen de lo que sería, y son de tipo acinosa. Vieron que en la clasificación dijimos que podían ser tubulares. La mayoría de las que vimos en el intestino delgado, en el estómago, son de tipo tubulares simples. En este caso, estas células son de tipo acinoso. ¿Bien? Entonces, fíjense que tienen las células más de forma más triangular y la luz del acino es chiquita. Después vamos a comparar con lo que es la luz de un alveolo. Entonces, en este caso son de tipo túbulo-acinosa en general, ¿no? Por la combinación túbulo-acinosa. Y, por ejemplo, la parótida es principalmente de tipo seroso. Y las otras son mixtas. O sea que aparecen células de secreción serosa y células de secreción más bien mucosa. A la tinción, ¿cuál es la diferencia? Por un lado, la ubicación de los núcleos. En el acino seroso es un núcleo redondeado que en general está central. En cambio, en la célula de secreción mucosa, en general, el contenido, digamos, ese mucus lo que hace es empujar el núcleo hacia la periferia y por eso aparecen como achatados en la periferia. Esa sería una de las diferencias. Y en relación a la tinción, el acino seroso lo que produce es mucha secreción proteica, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos con el tema tinciones. ¿La proteína es más bien ácida o básica? Ácida. Porque la proteína es bien básica. La proteína es bien básica. Y de los colorantes que nosotros tenemos, ¿la hematoxilina es básica o es ácida? ¿Y la eosina es ácida o es básica? La eosina es ácida y al revés. ¿Cómo? La eosina, fíjense ustedes cuando vayan a leer, que les ponen como sinónimos eosinófilo o acidófilo. Eosinófilo que atrae la eosina, acidófilo que atrae lo ácido. Esos son sinónimos. Acidófilo o eosinófilo es sinónimo. Por lo tanto, si yo tengo un componente básico que es la proteína, voy a estar atrayendo un colorante ácido que es la eosina. Por eso,
las células de secreción serosa son bien rosadas, porque están tiñendo ese citoplasma lleno de proteínas. Por ejemplo, ¿por qué el núcleo es violeta o casi negro en general? Porque es ácido. El núcleo es ácido y está atrayendo un colorante básico que es la hematoxilina. Ustedes siempre tomen de referencia el núcleo. Ustedes sepan que el núcleo, ya saben que es ácido, el núcleo es ácido, atrae colorante básico. Y el núcleo siempre está teñido de violeta, que es la hematoxilina. Y a partir de eso hacen el razonamiento del resto. Entonces, ¿qué pueden llegar a preguntar de tinciones? Esto, o por ejemplo, la característica que tiene una célula de secreción serosa es que tiene una eosinofilia más apical y una basofilia más basal. Eso es porque toda la maquinaria para la cual yo necesito sintetizar esas proteínas son más bien ácidas. Y la secreción que está hacia la luz, que es proteica, es más básica, por lo tanto es eosinófila. Eso son cosas que por ahí, si son un poco jodidos, les pueden llegar a preguntar, digamos. Que la célula serosa tiene una basofilia basal y una eosinofilia apical. Y que lo principal de la célula de secreción mucosa es que tiene un núcleo más achatado en la periferia y la coloración no es tan marcada como en la célula de secreción serosa porque tiene mucha menos composición proteica, sobre todo por eso. Una célula mucho más clara. A ver si les puse alguna. Bueno, acá era lo que les decía, la mucosa más clara, con los núcleos achatados, la de secreción serosa más oscura, con los núcleos centrales y redondeados, y la mixta, que en realidad tiene células de las dos, a veces lo que aparece es que fuera una célula de secreción, una glándula de secreción mucosa y que tiene medialunas de células de secreción serosa. En la mixta. En este caso, fíjense que esto es una parótida. ¿Por qué? Son porciones glandulares bien oscuras, también teñidas, y lo que vemos ahí en el centro, ¿qué les parece que es? La luz de la cima. Son los conductos, profe. Es un conducto. Es un conducto excretor. ¿Y el conducto excretor, qué tipo de epitelio tiene? Epitelio certificado plano. En este caso parece simple. Depende de si es el conducto principal o no. En este caso, bueno, hay uno que seguro es simple porque tiene una sola capa y en el otro es medio confuso. Parece que tuviera una o más capas. Las porciones más distales van a ser de epitelio simple. Obviamente acá tenemos los dos tipos de epitelio. En la porción glandular, epitelio glandular, y en los conductos excretores, epitelio de revestimiento, que puede ser simple o estratificado. Los conductos principales son estratificados. Los que están de manera más distal hasta la porción glandular van a ser más simples. Y las de, no se ve bien, pero fíjense que están las células bien claritas, que son de secreción mucosa, con el núcleo hacia la periferia, y alrededor tienen lo que se llaman las semilunas de secreción serosa, que son bien oscuras. Las células de secreción mucosa también se ven tan claritas porque en parte en el momento de la preparación pierden su secreción, por eso se ven a veces hasta vacías o bien claritas. Bueno, veamos algo, ya son casi las 9, medio rapidito de páncreas, sí. ¿Puedo hacer una pregunta sobre la glándula? Que sí. Sería para mí en la mesa que sería que, ¿por qué la glándula parótida tiene formato lobular? Eso no suele responder y así sale de la verdad.
Se divide en lóbulos, digamos. Lo que hace la estructura, esto sería como una porción de la glándula, esta imagen. Pero en realidad, todo este epitelio está apoyado sobre el tejido conectivo y a su vez, lo que hace el tejido conectivo que recubre toda la glándula es enviar tabiques de tejido conectivo que divide esa glándula en lóbulos. Dentro de esos lóbulos van a encontrar muchas porciones glandulares y algunos conductos. Muchas gracias. Bueno, hígado. Voy medio rápido porque me tengo que desocupar en un rato. Hígado. Lo importante del hígado es reconocer cuáles son sus dos tipos de irrigación. ¿Cuáles son los dos tipos de irrigación? Funcional y nutricia. La funcional y la nutricia. A partir de ver esos dos tipos de irrigaciones que también vamos a entender la histología. Nosotros tenemos una arteria hepática, que es el 25%. Disculpe, profe, ¿cuál era el tipo de irrigación? La funcional y la nutricia. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos la arteria hepática, que lleva sangre oxigenada, pensé que decíamos cosas, y la vena porta, que es la irrigación más funcional, la arteria hepática, la nutricia, y la vena porta, que es la irrigación más funcional, que lleva el 75% de la irrigación hepática y que lleva nutrientes y materiales desde el intestino, células sanguíneas y productos de degradación del vaso y secreción endocrina del páncreas y casi no contiene oxígeno. O sea que la nutricia es solamente la de la arteria hepática. Bueno, Profe, ¿puedes ver un momentito la imagen, por favor? Esa. Esa. Después se los dejo igual. Ah, gracias. Que lo quiero. Primero vamos con las funciones. Funciones del hígado. Tiene funciones exócrinas, que es formación de bilis, sobre todo para la digestión de lípidos, y funciones endocrinas. Formación y secreción de albúmina, o sea, de algunas proteínas, formación de lipoproteínas, globulinas, protrombina y liberación de glucosa. O formación también puede ser. Entonces, en esta, nosotros lo que vamos a ver es la estructura histológica. En la primera imagen de la izquierda y hacia arriba es como la división en lóbulos, ¿no? Del hígado. Y dentro de cada lóbulo del hígado, nosotros lo que vamos a tener es, son los lobulillos hepáticos, que ahora igual vamos a profundizar más adelante. Dentro de ese lobulillo hepático vamos a tener los dos tipos de irrigación, la funcional y la nutricia. Y esas, o sea, la funcional, la nutricia y la de la secreción exocrina, que son los conductos biliares. Entonces, esas tres estructuras son las que van a formar las tríadas portales que aparecen en los lobulillos hepáticos. ¿Está? Entonces, fíjense en la imagen de la más inferior, donde dice que la tríada portal está formada por un conducto biliar, una vena porta y una arteria hepática. Y que, digamos, esas tríadas portales están en los ángulos de estos lobulillos, que son de manera hexagonal en general, y que se comunican a través de los sinusoides hepáticos con la vena central del lobulillo. Y alrededor de los sinusoides hepáticos están las células digamos, específicas del hígado, que son los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos son células de citoplasma eosinófilo y que tienen microvellosidades en la membrana basal. ¿Eso por qué? Porque están en contacto con estos, digamos, sinusoides, que son especializaciones de vasos sanguíneos, de capilares. En general, esos sinusoides lo que permiten es todo el intercambio entre la sangre y estos hepatocitos. Realizan síntesis y secreción de proteínas, algunas cosas que ya habíamos visto, formación y secreción de la bilis, y metabolismo de fármacos, liposolubles y esteroides. Estos serían como las funciones específicas de los hepatocitos. Síntesis y secreción de lipoproteínas y metabolismo de hidratos de carbono. También la formación de uro. Entonces, tenemos distintos tipos de lobulillos.
El más clásico es este que decíamos recién, que tenemos una vena central, los cordones de hepatocitos, entre medios los sinusoides, que son especializaciones de los capilares, y en cada ángulo tenemos una tríada portal. Con las estructuras que habíamos nombrado anteriormente. ¿Esto cómo sería? Digamos, tanto la vena porta como la arteria hepática, la circulación sería desde la tríada portal hacia la vena central. En cambio, los conductos biliares, la circulación es desde los hepatocitos hacia los conductos biliares. Entonces vamos a ver, eso es una imagen histológica, que hay diferentes tipos de lobulillos. En realidad es la misma estructura, la estructura siempre es esa, pero hay distintos lobulillos según qué es lo que se quiera jerarquizar de la función del hígado. Entonces, por ejemplo, el lobulillo portal, lo que pone en manifiesto es la tríada portal, y en este caso el lobulillo portal estaría formado por la unión de 3 venas centrales con el centro en la tríada portal. Acá lo que estaría poniendo de manifiesto es la función exócrina del páncreas, que es la formación de bilis. Y en este caso es, digamos, la parte como más funcional, es el acino hepático, donde en realidad sirve más para las cuestiones más patológicas, para saber que la irrigación nutricia está desde la periferia hacia el centro. Entonces, probablemente, cuando haya alguna lesión hepática, en general, primero, las que menos oxígeno van a recibir van a ser las más cercanas a la vena. Es más para una cuestión más de poner, digamos, de jerarquizar la irrigación más nutricia, o incluso la funcional, pero que va desde las tríadas portales hacia la vena central. Esas serían como las 3 grandes diferencias entre los diferentes acinos. Próxima pregunta, por favor. Sí. Por decir que el hígado está formado por lóbulo y adentro de los lóbulos los lobulillos, que serían los acinos hepáticos, ¿o no? Sí, el lobulillo puede ser sinónimo de acino. Acino hepático. En realidad está el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino, que no es igual al lobulillo clásico ni al portal. Es otro modelo de explicación de la función del hígado. El lobulillo, la estructura que se ve de manera histológica en un preparado, es el clásico. Después los otros están puestos más para jerarquizar otras funciones del hígado. ¿Me explico? Sí, sí. Pero si ustedes les preguntan sobre la estructura del hígado, yo arrancaría principalmente por el lobulillo hepático. Y saber principalmente esto, las tríadas portales, la ubicación de los hepatocitos y la vena central. Al acino hepático también lo podemos encontrar como lobulillo de Rapaport, ¿o no? O eso es una definición vieja, y no lo digo. Sí, es un sinónimo. Es un sinónimo para también llamarlo. Bien. Acá lo mismo. Tenemos un endotelio. Endotelio es la capa, digamos, el epitelio que cubre los vasos sanguíneos. Endotelio fenestrado, una lámina basal y células de Kupffer, que también están juntos con las del hepatocito. Y después tenemos el otro espacio, o espacio perisinusoidal, que es donde se produce el intercambio entre los hepatocitos y los vasos y los sinusoides. Y ahí lo mismo, está el vaso sinusoide, los hepatocitos, los conductos biliares, las venas interlobulares, las arterias interlobulares y las láminas de los hepatocitos. Inter o intra, eso, digamos, a medida que se va ramificando, adquiere, digamos, diferentes denominaciones, las arterias o las venas.
pero en realidad estamos hablando de la misma, de la misma estructura, que se van denominando de manera diferente a medida que penetra en el hígado. Profe, perdón, antes de seguir avanzando, el lobulillo portal entonces da un mejor enfoque a lo que es la función exócrina. Sí. El acino hepático a la función más bien nutricia, y entonces el clásico, ¿con qué se queda? El clásico es bien de estructura histológica de lo que se ve. De lo que se ve, bien. Listo. Como Gracias. de la morfología. Claro, gracias. Profe, y así a grandes rasgos, ¿qué es lo que, por ejemplo, tendríamos que decir o saber del árbol biliar si nos preguntan en un examen? Quizás las denominaciones, estas cosas, bueno, desde dónde se forman, en las tríadas portales de los lobulillos, después, por ejemplo, estos serían los interlobulares, después están los intralobulares, hasta llegar al conducto biliar común, pero así, como de manera más simple. En realidad es esto, digamos, poder pensar en la función. Los hepatocitos producen la bilis, que van por estos espacios perisinusoidales, que se forman estos conductos biliares, y esos conductos biliares, digamos, se van agrupando hacia la periferia hasta formar el conducto biliar común. No sé si... Perfecto, otra- gracias. Sí, no, quería saber si era así como bien general la explicación o si teníamos que profundizar qué sé mucho. yo, O sea, ahora después explicarnos. se le va a ocurrir tomar a cada uno, pero bueno. Claro, no, pero o sea, quería saber más o menos si había que tener como la idea general o si había que como profundizar bastante. Todo lo que más puedan estudiar siempre es mejor. Y sobre todo que lo puedan explicar. Eso me parece que es lo principal, más que estudiar de memoria. Que puedan explicar y que puedan entender por qué está formado así y por qué se llama de esa forma. Todos los nombres tienen una explicación. Bien, cosas rapiditas del páncreas, porque nos queda todavía glándula mamaria. Profe, la última que le digo. Sí. ¿Está bien si yo digo que el espacio perisinusoidal de Gissé está situado en la superficie basal de los hepatocitos, en la superficie basal de las células endoteliales y del alcúfer? ¿Estaría bien si digo eso? Sí. Bueno, listo. Gracias. Bien. El páncreas es una glándula anfícrina, igual que el hígado, que no lo dijimos, porque tenía secreción exócrina y tenía secreción endócrina. ¿Bien? Bueno. Se comunica lo mismo que el hígado con la segunda porción del duodeno, ¿no? Bien. Después ustedes estudian toda la parte anatómica del esfínter, de Oddi y todo eso. Glándula anfícrina. Acá tenemos los dos tipos de epitelios glandulares. Los hilotes de Langerhans, que van a hacer la secreción endocrina, y los acinos pancreáticos, que van a hacer la secreción exócrina. ¿Bien? Entonces, tenemos glándulas que son principalmente de secreción serosa, porque lo que secreta mucho el páncreas son enzimas, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es enzimas, proteínas, por eso es principalmente de secreción serosa. Su forma, acinosa o tubuloacinosa. Y lo mismo que habíamos dicho de las glándulas salivales, es que tienen, como es una célula de secreción serosa, una basofilia basal con una eosinofilia apical. Y que la endocrina está dada por los hilotes de Langerhans. Esto sería un acino. En el centro tenemos las células centroacinares y en la periferia tenemos las células acinares. Esos gránulos decimógenos son los precursores de las enzimas. Y obviamente tiene una lámina basal. Y desde los acinos se desprenden los conductos intercalares, o intercalados, bueno,
o intercalados, que son los que forman el conducto excretor de esta porción, que es la porción exócrina del páncreas. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre la tripsina y el tripsinógeno? El tripsinógeno es la forma inactiva de la tripsina. Bueno, y no tiene que activarse dentro del páncreas porque como va a digerir las proteínas, puede ser que ocurra una pancreatitis, o sea, digiere el páncreas, ¿no? Bueno, ¿cuándo se tiene que activar? ¿Cuando llega al duodeno o cuando ya sale a los conductos pancreáticos, así sea Santorini o sea el de Wilson? ¿Se entiende? Cuando está en la luz. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias. Sí, no te puedo decir específicamente, pero sí cuando está en la luz. Porque que esté dentro de los conductos sigue estando dentro de la glándula, digamos. Sí, Por sí. eso el problema de una pancreatitis a veces se da cuando se tapa el conducto y quedan esas enzimas dentro de del páncreas. Que ese conducto, digamos, se puede obstruir por la presencia de un hilito formado en la vesícula. Vieron que tienen la misma desembocadura. Entonces, cuando una piedrita formada en la vesícula impacta sobre la misma desembocadura del conducto del páncreas, muchas veces eso es lo que produce una pancreatitis. Por eso se tiene que activar directamente en la luz del intestino. Buenísimo, profe, esa era mi duda. Gracias. Bueno, y lo último de mama es que ustedes tienen que saber que está la mama en reposo y la mama en lactancia. ¿Cuál les parece que es esa? Lactancia. En reposo. En reposo. Ese es reposo. Mucho tejido. ¿Por qué? Que hay mucho tejido adiposo. Porque predomina la estroma sobre la parenquima. Para mí es en lactancia porque tiene unos túbulos muy grandes. O sea, para eso son grandes, ¿no? Para liberar más cantidad de... Bien, esa es en lactancia, porque lo que tiene son, lo que se ve en blanco, grande, salvo que hay unas células ahí de lípidos, pero si no todo lo demás, la porción blanca es la luz del alveolo. Fíjense que ahora sí, el alveolo son grandes y las células están todas dispuestas alrededor de esa luz. Y en general las células son cúbicas. O sea, es diferente al acino que tiene una luz muy chiquitita. Esta es mama en lactancia. Fíjense qué diferencia hay con la mama en reposo, que en este caso las glándulas son tubulares, simples, no tienen alvéolos, y todo lo rosado es tejido conectivo. Lo que se ve ahí abajo como una luz es un vaso, no es un alveolo. O sea que esta es mama en reposo, no tiene porción, digamos, glandular desarrollada, y esta es glándula en lactancia. Profe, si te dicen que desarrolles a la mama en reposo y a la mama en lactancia, ¿qué dirías con respecto a diferencias? Yo diría que la mama, digamos, la glándula mamaria está formada por tejido glandular exócrino y por tejido conectivo. En la mama en reposo lo que predomina es el tejido conectivo y no está desarrollada la porción glandular. Por lo tanto, la glándula en ese caso es una glándula tubular simple y que se agrupa en lobulillos. En el caso de la mama en lactancia... Perdón, pero dentro de esos lobulillos no hay alvéolos, ¿o sí? En la mama en reposo. En reposo. No. Perfecto. En la mama en lactancia sí. Hay un desarrollo de la porción glandular de la mama que pasan de ser tubulares a ser alveolares. Y obviamente después ustedes van a ir leyendo que vieron que dice tejido conectivo intralobulillar, tejido conectivo interlobulillar. Bueno, es el mismo tejido conectivo, depende de lo que estemos hablando.
digamos, si estamos hablando del tejido conectivo que está alrededor de la porción glandular, vamos a estar hablando del intralobulillar, porque está adentro del lobulillo. La inter es fuera. El inter es entre los lobulillos. Si decimos intra es porque está alrededor de la porción glandular. Y en el caso de la mama en lactancia, está muy desarrollada la porción glandular. En este caso, en vez de ser una glándula tubular simple, pasa a ser una glándula de tipo alveolar. Y no. Y que el tejido conectivo también cambia un poco. El tejido conectivo se hace más laxo. En la mama en reposo es más denso, porque lo que predomina es la cantidad de fibras, el sostén. En cambio, en la mama en lactancia lo que predomina es la función secretora. Gracias, profe. ¿Y no se dice nada del parenquima y el estroma? ¿Cómo? Que si no se dice nada sobre el parenquima y el estroma. Sí, es lo mismo que estoy diciendo, pero con otras palabras. Vos podés decir que lo que se desarrolla es el parénquima y podés decir lo mismo diciendo lo que se desarrolla es la porción glandular. O sea, el estroma es el tejido conectivo, el sostén. El parénquima es la porción funcional. En este caso, la porción funcional es la glándula. Ok, gracias. Bueno, se hizo largo. Pensé que iba a ser más corto. Pero bueno, espero que les haya servido. Hay cosas que quizás no les haya podido sacar dudas. Pero bueno, la idea es poder hacerlo, digamos, de manera que sobre todo podamos pensarlo y razonarlo y no estudiarlo de memoria. Porque aparte todos estos temas se relacionan siempre con algo. Perdón, una consulta. ¿Me podría explicar otra vez, por favor, la diferencia entre intralobulillar y interlobulillar? Porque no lo entendí bien, por favor. Intra es adentro, o sea, un lobulillo está compuesto por la porción glandular, o sea, por los adenómeros. Los adenómeros pueden ser tubulares o alveolares. Un lobulillo está compuesto por los adenómeros y el tejido conectivo que tiene alrededor. En ese caso es el intralobulillar, porque está adentro. El interlobulillar es el tejido conectivo que está entre los lobulillos. Listo, gracias. Profe, ¿vas a estar tomando exámenes de Nutri? Sí. Le voy a preguntar